El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Se acercaron a Jesús unos saduceos, que son los que niegan la resurrección, y le propusieron este caso: Maestro, Moisés nos ha ordenado lo siguiente: si alguien está casado y muere sin tener hijos, que su hermano, para darle descendencia, se case con la viuda. Ahora bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin tener hijos. El segundo se casó con la viuda y así ninguno de los 7 dejó descendencia. Después de todos ellos murió la mujer. Cuando resuciten los muertos, ¿de quién será esposa, ya que los 7 la tuvieron por mujer? Jesús les dijo: ¿no será que ustedes están equivocados por no comprender las Escrituras ni el poder de Dios? Cuando resuciten los muertos, ni los hombres ni las mujeres se casarán, sino que serán como ángeles en el cielo. Y con respecto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el pasaje de la zarza, lo que Dios le dijo? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Él no es un Dios de muertos, sino de vivientes. Ustedes están en un grave error. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Asiente un momento. El texto de hoy es sumamente importante. Jesús se encuentra con un grupo que viene a ponerle otra pregunta difícil. Se trata del grupo de los saduceos. Es una secta, es una parte de los judíos que no creen en la resurrección. Ellos son creyentes, son religiosos, pero creen que la vida termina con la muerte y ahí se acaba todo. No creen en la resurrección de los muertos. Y le ponen un ejemplo que parece ridículo. Le dicen, Moisés mandó que si un hombre moría y su mujer no tenía hijos, no habían nacido hijos de ese matrimonio, la mujer se casara con el hermano y así los hijos que tuviera serían también descendencia de su hermano de alguna manera. Pues bien, a partir de esa norma te proponemos un ejemplo, Jesús. Había 7 hermanos varones. Los 7 fueron teniendo a esa mujer y murieron todos. Ninguno dejó descendencia. ¿De quién de ellos será mujer esta señora en el cielo? Es una pregunta absurda, exagerada, queriendo decirle a Jesús que no había resurrección de los muertos. Y Jesús en este tema es muy claro. Comienza por decirles: ¿no será que ustedes están equivocados? ¿Y cuál sería el error de ellos? El error es que no han comprendido las Escrituras y no han comprendido el poder de Dios. Miren, están equivocados los saduceos al no creer en la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque no han comprendido las Escrituras de Dios, donde Dios nos muestra cuál es su voluntad. Y no han comprendido el poder de Dios. ¿Creen acaso que Dios nos creó para solamente este mundo? ¿Para vivir aquí 70, 80 o 100 años? Por mucho 120, 140, es nada, es polvo que pasa. Dios no nos creó para esto, nos creó para la eternidad, para vivir con Él. Por eso es tan seria esta pregunta. Y por eso es tan importante que hoy día nosotros creamos en la resurrección de los muertos. Lo decimos en el credo: creo en la resurrección de la carne, en la resurrección de los muertos. Porque si no creemos en la resurrección de los muertos, ¿saben qué ocurre? San Pablo dice: vana es nuestra fe. Está vacía, no tiene nada. Porque no es nuestra fe solamente un reglamento para esta vida. ¿Nuestra fe qué es? Es un llamado del amor de Dios que dice: te creé para que estés conmigo, para vivir eternamente contigo, para que nos unamos en amor, para que seas miembro de mi familia divina, y eso por toda la eternidad. Por lo tanto, este tiempo aquí en la tierra no es la única vida, ni es la vida definitiva, es el camino para vivir la vida verdadera, que es la resurrección de los muertos, la resurrección en Dios, la vida con Él. Por eso Jesús ante esta pregunta es muy claro. ¿No será que acaso ustedes están equivocados
porque no han comprendido las Escrituras y no han comprendido el poder de Dios. ¿Qué Dios creen que tienen? ¿Un Dios que no es capaz de resucitar a un muerto? Pues bien, el mismo Cristo resucita muertos delante de los ojos de muchos de ellos, a la hija de Lázaro, al hijo de la viuda de Naín y a su amigo Lázaro. A la hija, de Jairo, a su amigo Lázaro y al hijo de la viuda de Naín. A 3 muertos al menos resucitó en este mundo. Pero la resurrección de los muertos no es para esta tierra, es para la vida eterna. Y eso es lo que Cristo quiere afirmar. Y es tan serio este tema, tan serio, que Jesús vuelve a insistir. Y les dice, atención, dice, recuerden que le dijo Dios a Moisés en la zarza, que él era el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que son 3 personas que habían vivido siglos antes, que estaban ya muertos. Pues bien, dice, Dios no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de vivos, un Dios de vivientes. Por lo tanto, si Dios está diciendo que es el Dios de Abraham, que ya murió, el Dios de Isaac, que ya murió, y el Dios de Jacob, que ya murió, quiere decir que ellos 3 no están muertos, sino que estarán vivos. Y con la resurrección de Cristo, vivos en el cielo, en el reino de Dios, porque Cristo vino a abrir las puertas del reino de Dios. ¿Se recuerdan que el día de su resurrección, Cristo bajó al lugar de los muertos para abrir las puertas del cielo para toda la eternidad? Y concluye el Señor diciendo algo que nos tiene que quedar en el corazón. Hermanos, lo dijo una vez, ¿no será que están equivocados? Lo dijo 2 veces, Dios es Dios de vivos, y ahora lo dice por 3ª vez Jesús. Ustedes están, le dice a los saduceos que no creen en la resurrección, en un grave error. Nunca en el Evangelio Jesús usa estas palabras, sino en esta ocasión. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante este tema? Porque aquí se juega el centro de nuestra fe. ¿Creemos que Cristo es capaz de vencer la muerte o no? ¿Creemos que lo que ocurrió en la cruz es el fin de la muerte y el comienzo de la vida eterna o no? Si no creemos en la resurrección de los muertos, quiere decir que tampoco hemos de creer en la resurrección de Cristo. Y si no creemos en la resurrección de Cristo, nuestra vida no tiene sentido. Yo no sería sacerdote, ustedes no estarían conectados a esta misa, los que están aquí presentes no habrían venido, y yo no estaría dando a comer el cuerpo de Cristo porque sería el cuerpo de un muerto. Locuras, ¿no es cierto? Sabemos que Cristo venció a la muerte, sabemos que Cristo vive para siempre y que porque Él nos ama mucho nos ha llamado también a nosotros a resucitar a la vida verdadera. Por eso, el error de no creer en la resurrección de los muertos es un error grave y Cristo quiere corregirlo y lo hace en 3 ocasiones solo en este párrafo. Miren qué hermoso. Gracias, Señor Jesús, por explicarnos tan claramente este misterio, que nosotros lo creamos, lo vivamos y eso nos llene de esperanza. Hermanos, qué alegría saber que existe la resurrección de los muertos, que esta vida no es el final. Tantas se entristecen, se acongojan porque van pasando los años de su vida, porque van juntándose las arrugas en nuestro rostro, porque van tiñéndose nuestros pelos de blanco y tenemos miedo de morir. En cambio, el que cree verdaderamente en Cristo, el que es cristiano de corazón, vive con la Virgen María en una esperanza plena, que esta vida no es la final y que viene una vida mucho más plena y definitiva. La Virgen Santa es la puerta del cielo. Ella nos está preparando para el encuentro con Dios. Ella nos acompaña y nos dice, mira, ven, yo ya estoy en el cielo en cuerpo y alma, también tú podrás venir. Cree en Cristo Jesús, porque el que cree se salva. Así de simple. El que cree se salva. Y si Cristo dice que hay vida eterna, yo lo creo. Y sé que ustedes lo creen. Que la Virgen María acreciente, aumente nuestra fe y nos mantenga firmes en la certeza de que estamos llamados al cielo y de que la vida eterna es definitiva. Amén. Si le gustó este video y cree que puede ayudarle a alguien más en el crecimiento de su fe, compártalo. Suscríbase a nuestro canal y active las notificaciones. Así, muchos más podrán conocer la palabra de Dios. Que Dios les bendiga.